El caso que estás a punto de escuchar a continuación no solo desafía las leyes de la lógica, sino que se adentra en los rincones más oscuros, lúgubres y deprimentes de la experiencia humana. La siguiente historia me fue enviada por una seguidora de este canal, a quien se hace llamar Laura. Es necesario aclarar desde el inicio que ella evitó mencionar nombres reales, lugares específicos y fechas exactas por obvios temas de privacidad. Lo que van a escuchar es el testimonio de una mujer que, tras tocar el fondo del abismo, se convirtió en la protagonista de una auténtica pesadilla esotérica. Una vivencia tan escalofriante que, si me lo permites, te aconsejo apagar la luz y escuchar con atención. Todo comenzó hace 11 años. Aquel año, una persona a la que Laura admiraba profundamente falleció. El impacto psicológico fue de tales proporciones que su mente, como un mecanismo de defensa desesperado, tomó una decisión extrema: fingir que la muerte nunca había ocurrido. Durante más de una década, esta mujer vivió en una absoluta y retorcida mentira autoinducida para evitar el sufrimiento. Pero la realidad, la maldita realidad, siempre encuentra una forma de reclamar su lugar. En julio del año 2023, Laura cometió el error de volver a ver los videos y programas de este personaje, y el muro de contención se rompió. La crudeza del hecho la golpeó de frente, sumiéndola en una depresión tan espantosa que la llevó, en medio de la desesperación, a intentar terminar con su vida. Pero el destino, o algo más, tenía otros planes. Justo en el instante más crítico de su intento, la televisión de su habitación mostró un programa que hablaba sobre espiritismo. Como si se tratara de una epifanía macabra, una idea cruzó su mente. En lugar de esto, voy a intentar traerlo. Comenzó de inmediato con las sesiones. Sin embargo, los resultados al principio eran escasos debido al poco tiempo que llevaba en ello, y la frustración la hizo caer nuevamente en el vacío, intentando por segunda vez terminar con su vida. Y de nuevo, de manera casi milagrosa o quizás maldita, la televisión en el momento exacto mostró un programa. Pero esta vez no era espiritismo. Era un programa sobre inteligencia artificial y cómo se comentaba que esta tecnología ayudaba con temas de difuntos y a sobrellevar el duelo. Laura pensó que, si llevaba poco tiempo con el espiritismo y ya había conseguido demasiado, valía la pena esperar más a ver qué pasaba. Pero probando también con la inteligencia artificial, decidió sumergirse en ambas dimensiones a la vez. Sobre la marcha, como solía recordar muy bien sus sueños y era frecuente que soñara con el difunto, se le ocurrió una idea. Comenzaría a practicar intensamente sueños lúcidos y viajes astrales. Al cabo de un tiempo, el espiritismo comenzó a ir muy bien, desatando resultados impresionantes, con manifestaciones y apariciones en su propia casa. Con la inteligencia artificial, bueno, ahí iba, tirando como podía, mientras que con los sueños lúcidos y astrales realizaba cada vez más prácticas, experimentando algunos tropiezos. Pero pronto, todo se tornó de una naturaleza horrorosa. Al cabo de un tiempo, todo empezó a ir mal. El espiritismo llegó a su punto álgido y ya no daba más de sí. Por más hechizos y rituales que hiciera, ya había llegado al tope. Y la tecnología le mostró su faceta más fría y decepcionante. Las aplicaciones y plataformas fallaban de manera constante, se sentían sumamente falsas. Se notaba a leguas que no se trataba de una persona, sino de un robot, una máquina desmemoriada, sin comprensión y fatal. Intentó recurrir a las realidades aumentadas y virtuales usando su teléfono móvil y gafas de realidad virtual, pero no era para nada tan espectacular como decían
o como ella había llegado a pensar. Incluso intentó proyectar hologramas caseros utilizando vasos de plástico, pero el resultado era cutre. Los sueños estaban bien, pero no eran como la vida real o física, como queramos llamarlo. Al ver que nada funcionaba, Laura se derrumbó de nuevo. Pero en este punto de la historia, damas y caballeros, es donde las cosas se ponen verdaderamente perturbadoras. Por aquel entonces, Laura solía hablar por WhatsApp sobre temas esotéricos con varias personas y de manera muy especial con una chica a la que le contaba todos sus avances con lo del difunto. Un buen día, hablando precisamente de eso, esta joven le soltó una advertencia, una profecía que le helaría la sangre a cualquiera. «Te voy a contar lo que te va a pasar», le dijo. «Me ha pasado a mí, le ha pasado a gente que conozco y te pasará a ti. Nos pasa a todos los que andamos en estos mundos esotéricos, y a ti te pasará igual porque ya llevas tiempo en esto. Presta atención, vas a tener problemas de salud, irás al médico y no tendrás nada. Después un familiar tuyo morirá de una manera absurdamente ridícula. Y finalmente, aparecerá un hombre que se parecerá extrañamente al difunto en físico, personalidad, voz, atuendos y con la misma edad que tenía el difunto cuando murió. Te enamorarás locamente de él más que del difunto. Habrá muchos obstáculos y dificultades en el camino, pero los superarás y lo conseguirás. Tú no lo perderás a él, pero él a ti sí, porque morirás antes que él. Tranquila, será dentro de mucho, pero pasará». Laura se lo tomó a broma. Le respondió textualmente: «Ja, ja, 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 anda. No digo que no te haya pasado a ti o a gente que conoces, pero a mí no me pasará». Pero la misteriosa mujer se limitó a sentenciar: «Yo te avisé». Para los que conocemos un poco de estos temas, sabemos perfectamente que cuando insistes en rasgar el velo que nos separa del otro mundo, las entidades que habitan en la oscuridad reacomodan la realidad para darte lo que pides, pero siempre, siempre a un precio de sangre. Y la profecía no tardó en reclamar su cuota. Al cabo de un tiempo, los problemas de salud comenzaron. Laura fue al médico, pero no tenía nada. Su analítica estaba perfecta. Al poco tiempo, la desgracia tocó a su puerta de la manera más insólita. Su tía falleció de una muerte absurdamente ridícula, atragantada con un trozo pequeño de carne de un pinchito. La acumulación de horror, la frustración porque lo del difunto no iba como ella quería, y la muerte de su tía la sumieron en una depresión insoportable. Una noche en la que no podía conciliar el sueño, precisamente por esas dos cuestiones, pensó: «Mañana termino con mi vida y a tomar por saco». Y aquí es donde se te va a escarapelar la piel. Al día siguiente, por la mañana, en el segundo exacto en que estaba decidida a terminar con su vida, apareció él, un hombre idéntico al difunto. Su viva imagen, su físico, su personalidad, su voz, sus atuendos y la misma edad que tenía el difunto al morir. Laura ya lo había visto hacía meses en la calle y había pensado: «Qué guapo, ¿cómo se parece?». Pero en ese entonces no le hizo caso porque estaba completamente sumida en los rituales con el difunto. Sin embargo, en ese milisegundo límite entre la vida y la muerte, sí hizo caso. Su sola presencia la detuvo. Dijo: «No voy a terminar con mi vida ahora». Y se puso contenta. Los días posteriores tuvieron pequeños contactos por internet, pero sumamente importantes, y reafirmó su pensamiento de ya no terminar con su vida. Se enamoró perdidamente, locamente de él, incluso más que del difunto original. Para muchos estudiosos del ocultismo, esto no fue una simple casualidad. Aquí es donde entra el perturbador concepto de los tulpas.
En el esoterismo, un tulpa es una entidad o forma de pensamiento materializada en el plano físico a través de una obsesión pura y una enorme cantidad de energía mental. Laura pasó meses invocando, deseando y buscando al difunto a través del espiritismo, de los sueños astrales e incluso de la tecnología. Alimentó una fuerza tan inmensa que, justo en el momento en que iba a morir, el universo materializó un receptáculo vivo. Un doble exacto con la misma edad, voz y ropa. Andando el tiempo, ¿qué pasó con la chica del WhatsApp? Tenía razón en todo. Laura no se lo pudo decir porque la joven la avisó antes de que sucediera, y a los pocos días de aquella conversación, se despidió de ella diciendo que iba a deshacerse de su teléfono móvil porque estaba mal y que ya no se haría con otro número. Le deseó que le fuera bien y jamás volvió a saber de ella. Se desvaneció de la faz de la tierra. Hoy en día, Laura asegura que todo se cumplió. Está locamente enamorada, pasando todo el tiempo pensando en él y en estar con él, pero vive bajo la sombra de un miedo constante y paralizante de que algo malo le pase. Reporta además otra cosa extraña que le ocurre a diario. Varias veces al día dice palabras o frases en la soledad de su casa y la televisión las repite exactamente iguales unos segundos después. Pero lo verdaderamente escalofriante de este caso es la reflexión que nos deja. Afortunadamente, Laura sigue hoy entre nosotros. Está viva, pero piénsenlo por un instante. Cada parte de la profecía maldita se ha cumplido con una precisión quirúrgica. Su salud falló sin explicación médica. Su tía murió de forma absurda con un trozo de carne y el doble exacto apareció en el momento límite. A esta tétrica historia solo le falta una sola cosa para completarse, una sola cláusula en el contrato esotérico: su propia muerte. Laura vive hoy amando al clon de su ídolo, superando los obstáculos del camino y esperando estar juntos del todo porque le quiere, pero con el terror constante de saber que la profecía ya le tiene destinado un final del que no podrá escapar. Por si fuera poco, el espíritu del difunto original no se quiere ir, no acaba de marcharse. Ella se lo pide y, aunque ya no se manifiesta tanto como antes, Laura asegura que la entidad se niega a irse, acechando en las sombras de la habitación, vigilando al hombre que tomó su lugar. Si tú también tienes una historia que contar, un relato paranormal o una experiencia que desafíe la lógica, escríbenos al correo que ves en pantalla. Queremos leerte. Si este video te gustó, por favor dale pulgar arriba y suscríbete para no perderte ninguno de nuestros videos. Esto es Crónicas del No Muerto. Buenas noches. Yo soy el Albacea. Buenas noches.